Una vez más, amados amigos, hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo y es para mí un gozo continuar preparando estos videos para anunciar el Evangelio del Reino de los Cielos, para seguir enseñando y doctrinando acerca del reino de Dios en nuestra vida. El reino de los cielos aquí en la tierra como se hace allá arriba en el cielo, según lo que Jesucristo enseñó, predicó y nos pidió que busquemos afanadamente, que procuremos cada día que nos despertamos al amanecer para vivir dentro de ese evangelio, dentro de ese reino de Dios aquí en la tierra. Como les ofrecí en el video anterior, prometí empezar a enseñar versículos bíblicos en lo que estoy basando mis enseñanzas, estos temas. Y uno de ellos, el primero que quiero empezar, que es un versículo muy significante, muy remarcable en mi vida. Se trata de Mateo 6:33 en la versión Reina Valera 1960 y se lo voy a presentar aquí en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Le tomen una fotito, tomen nota. Esto es lo que dice en Mateo 6:33, versión Reina Valera de 1960. ¿Ok? Lo que el Señor pidió. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios primeramente, de que Dios es nuestro Rey, de que estamos bajo su dominio, potestad y poder, y de que Él gobierna en nuestras vidas. Si acaso no entendemos esto, porque hoy en día vivimos en un sistema democrático o en un sistema republicano, que quiere decir que es gobernado por un gobierno de república, que es lo mismo. Casi lo mismo. Las diferencias son en clases sociales, pero república y democracia es, si lo estudiamos a fondo, viene del concepto greco-romano, de la filosofía de los filósofos griegos que la tomaron los romanos para gobernar de una forma más efectiva y producente las multitudes, los pueblos, las naciones, países, etc. Entonces, en ese sentido, me refiero a esto para que si no entendemos bien cuando se habla del reino de Dios, del reino de los cielos, tenemos que estudiar cómo es el gobierno en un reino. ¿Qué es reinos? Reinos son dominios bajo la autoridad de un solo rey. Reino es la potestad y poder del rey ejecutada en todo pueblo, nación, familia, sociedad que tiene bajo el poder o que está bajo el poder de ese rey. Entonces, para nosotros entender claramente qué significa vivir dentro del reino de Dios o del reino de los cielos aquí en la tierra, tenemos que entender el concepto claro de lo que es un rey y de lo que es un reino y de lo que es vivir bajo el gobierno de un rey. Dentro del gobierno de un rey no hay democracia. Democracia es la elección del pueblo. Democracia es la opinión y decisión y deseo del pueblo. Eso está bien claro. En el reino de Dios no cuenta nuestra opinión, nuestra decisión o nuestra forma como vemos con ojo humano las cosas o como pensamos según queremos nosotros entenderlas. Tiene que ser conforme a los estatutos, conceptos
y principios declarados por el rey y conforme a la voluntad del rey, punto. Entonces, esto anula toda teología o toda filosofía que tenga que ver con lo que es opinión humana. En el reino de Dios, en el reino de los cielos, todo y sobre todas las cosas es acerca del rey. Punto. Vivimos para el rey. Estamos dentro del gobierno del rey. Estamos bajo la protección del rey. Lo bueno de todo esto es que el rey que tenemos en el reino de los cielos es un rey amable, es un rey amoroso, es un rey sabio, es un rey compasivo, es un rey misericordioso, es un rey que si tú o yo nos portamos mal, nos perdona. Es un rey que si no sabemos, Él nos enseña. Es un rey que si estamos dispuestos, Él nos da autoridad y capacidad para hacer lo que es el propósito de nuestras vidas. Entonces, hay muchas cosas que yo puedo, con gozo y mucha alegría, puedo decir acerca de nuestro rey, del rey soberano, de no solamente la tierra, sino del cielo, de todo el universo y de todo lo que existe. Y ese rey vino aquí a este mundo, se hizo hombre, vivió como yo, vivió como usted, vivió como ser humano, con todas las necesidades y deficiencias de el corto vivir en un cuerpo humano. Y aún así, con todo eso, se sometió y se sujetó a solamente vivir y hacer la voluntad de Dios. A vivir para la voluntad de Dios, dedicarse a los negocios de su Padre, de nuestro Padre Celestial. Porque desde los 12 años él ya entendió cuando su madre y su padre lo buscaban y regresaron a Jerusalén y lo encontraron en el templo, pidieron explicación que qué pasó, por qué estaba haciendo eso, por qué se había quedado ahí discutiendo con los sacerdotes de la ley. Él les aclaró que si no entendían los padres terrenales de Jesucristo, que ya él sabía quién era y que le era necesario desde ya ocuparse en los negocios del Padre Celestial. Ese punto es otro tema muy grande que después puede ser explicado más detalladamente. Pero hoy quiero hacerles saber que ese rey, nuestro Señor y Rey Jesucristo, se hizo ser humano, tomó toda la capacidad humana. Cuando Jesucristo vivió en la tierra, Él no vivió aquí como Dios. Era Dios por el saber de dónde venía, pero Él se despojó de ese poder. Más adelante hablaremos que todos los milagros y manifestaciones que hizo Jesús, que fueron sobrenaturales, fueron hechas como ser humano, 100% como usted y como yo, de los cuales son milagros que yo los he experimentado. En mi vida como humano el Señor me ha usado y se han hecho milagros. Y hoy en día no me sorprende. No me da que, ya soy Superman porque sucedió un milagro. No, eso debería hacerse todos los días. Eso es algo normal en el reino de Dios, los milagros. Bueno, ese es otro tema que trataremos luego. Pero lo importante es aclarar que este rey se hizo hombre, creció, se educó como cualquier otra persona, como cualquiera de nosotros. Él estudió en las sinagogas, estudió bajo los rabís de aquel tiempo, se aprendió bien memorizarse la Biblia, que la escritura que había en ese tiempo, que era solamente los profetas y la ley de Moisés. Los 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, y luego los libros históricos de los reyes y los libros proféticos, que eran un solo núcleo. Desde Josué hasta Malaquías se le llamaba solo la escritura de los profetas. Y desde Génesis hasta Éxodo se le llamaba el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Quiero aclarar esto porque quiero que tengan presente que Jesucristo
para pedirnos que nosotros vivamos y podamos, como seres humanos, poder vivir dentro del reino de Dios, dentro del reino de los cielos. Él primeramente lo hizo. Él lo hizo 100% humano como yo y como usted. Así, Él no nos está pidiendo algo imposible. Él no nos está pidiendo algo que no es posible para ningún ser humano hacerlo. Él lo hizo. Y siendo como ser humano, Él no usó ni uno de sus poderes divinos en posición de Dios. No, lo hizo en posición de ser humano como hijo del hombre. Acuérdense que van a leer muchas ocasiones en los evangelios, en la escritura, que cuando los fariseos, los saduceos les piden explicación que cómo, por qué hace eso, con qué poder, con qué autoridad, Él le dijo: aquí les demuestro esto para que sepan que el Hijo del Hombre, cuando decía el Hijo del Hombre, se refiere a que el ser humano, Jesucristo como ser humano, tiene poder y potestad de hacer tal y tal cosa. Claro, siempre y cuando se viva como Él vivió, con la guía del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la llenura del Espíritu Santo, siempre atento a buscar el reino de Dios y a ver cómo está operando el Padre Santo, para entonces moverse guiado por el Espíritu Santo. Esto es algo sencillo, pero lo hacemos tan místico y complicado que a veces se convierte en algo, wow, es bien profundo. Es cosa simple. Jesucristo le dijo: dentro del reino de Dios, la magnitud de lo que podemos hacer es inmensa. El poder es grande. Por ejemplo, para mí predicar este evangelio y hablarles y explicarles el reino de Dios es algo simple, es algo que buscando de Dios en el Espíritu Santo y escudriñando las Escrituras como Jesucristo nos guía a que lo hagamos, es simple y sencillo. Es como un niño entender que tiene hambre, va y le pide a mamá que le dé de comer y mamá le da de comer. Él quiere algo o tiene frío, necesita abrigarse, necesita cobija, le pide a papá que lo abrigue, que lo cobije y papá lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos salimos de esa línea de centrarnos en buscar primeramente el reino de Dios, en mantenernos con ojo de águila para fijar dónde se está moviendo Dios, perdemos ese enfoque, perdemos esa visión y nos distraemos en otras cosas que son secundarias en el reino de Dios. Muchas de ellas sí tienen que ver en el reino de Dios, sí pertenecen a la doctrina del reino de los cielos, mas no es prioridad, no es principio, no es algo principal y fundamental, es secundario. Bueno, otra vez el tiempo ha llegado en que debo cortar porque ya me pasé los 10 minutos. Y otra vez quiero mostrarle a ustedes la escritura en la cual hoy estuve basando mi enseñanza. Se trata de Mateo 6:33, que el Señor dijo, según la versión Reina Valera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Lo que pertenece a ti, tu trabajo, tus tesoros, lo que Dios te da aquí para que seas poseedor de una casa, de 2 casas, de un negocio, 2 negocios, de fuentes de trabajo, de que si Dios quiere posesionarte como un acaudalado, que tú seas dueño de empresa para que proveas trabajo para otro. Todo eso será añadido. O que si simplemente Dios quiere que seas un taxista y con eso, según esa es tu capacidad, pero con eso honras a Dios. Que cada día que manejas tu taxi y llevas un pasajero, tú estás siendo un embajador del cielo, transportando gente de un lugar al otro en esta tierra, mas tú eres un agente del reino de los cielos. Esa gente es privilegiada de tomarte a ti como taxista. Que si somos administradores,
nos hemos educado y tenemos la capacidad de administrar un negocio grande. Honremos a nuestro Padre con la inteligencia que nos ha dado y con la capacidad y la posición que nos ha puesto para que lo representemos con honor, con temor y temblor, como dice la Escritura, sabiendo que si nos ha otorgado poder no es para abusarlo, es más bien para mostrar que podemos ser reyes y sacerdotes, un sacerdocio real, para así llamarle a Él el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, vamos a parar aquí. Espero les guste estas enseñanzas. Vamos a continuar. Recuerden, el versículo de hoy bíblico es Mateo 6:33. Lo que debemos de buscar primeramente cada día. Se despide muy regocijadamente su hermano y amigo José Eduardo Espinosa. Va a ser hasta la próxima y espero nos mantengamos bendecidos y siendo de bendición para otros. Dios los bendiga grandemente. Los amo en el Señor. Amén.